Proverbios 20, 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Vamos a orar. Señor, tenemos delante de ti tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra nos enseña. En esta hora, mi Dios, pedimos que tu Espíritu Santo tome esta palabra y nos ministre a través de ella. Señor, que yo pueda ser única y exclusivamente el canal por donde tú hablas, y que solamente salga de mí lo que tú quieres que salga. Que los corazones de mis hermanos sean corazones receptivos, que puedan recibir tu palabra como tú la quieres. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden sentar? Fíjense que ese verso comienza diciendo lazo. Y lazo es una trampa. Trampa es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración. La semana pasada estuvimos viendo el caso de Jefté, ¿se acuerda? Este hombre, luego de haber tenido una victoria grandiosa, por causa de un voto que hizo apresuradamente, esa victoria se tornó en una tragedia más grande. ¿Se acuerda usted cuál fue la tragedia que sufrió ese hombre? Entregó a su hija sin darse cuenta. Entregó a su hija sin darse cuenta. Iglesia, recuerden, no hay nada de malo en que usted le haga votos a Dios. No hay nada de malo en que usted le prometa a Dios. El mal no está en hacer votos a Dios. El mal no está en que usted le prometa a Dios. El mal está en que usted haga votos sin reflexionar primero qué es lo que usted está prometiendo. Es ahí donde está el peligro. Miremos nuevamente Jueces capítulo 11, verso 30, para ver el voto que hizo Jefté. Jueces 11:30 dice: y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de la puerta de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y cuando usted sigue leyendo el relato, usted se va a percatar que quien salió primero fue su hija, su única hija. Dice la Biblia que no tenía ni hija ni hijo, más ninguno, solamente esa. Y luego él llora amargamente, diciendo: ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sabemos si Salomón tenía en sus pensamientos el caso de Jefté cuando escribió ese Proverbios 20:25, donde dice: lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Cuando usted va a comprar un carro, o cuando usted va a comprar una casa, a usted le dan un tiempo de gracia, ¿verdad que sí? Le dan 3 días. En la casa le dan 3 días para que usted reflexione si realmente usted quiere seguir y hacer la transacción. En esos 3 días usted puede declinar el préstamo y no tiene penalidad.
Pero fuera de ahí, ya no hay oportunidad de declive. Con el carro yo no sé cuánto tiempo le dan, no sé si es un mes. No sé. 7 días. 7 días. Usted puede tener el carro y a los 7, al 7º día usted dice, no me interesa. Pero ¿será así con Dios? ¿Será así con Dios? ¿Nos dará Dios varios días para nosotros reflexionar en el voto que ya hicimos? Yo creo que no. Por eso es que Salomón dice, le es lazo al hombre que hace voto apresuradamente y después que lo hizo, es que se pone a reflexionar. No, tenemos que reflexionar primero y después ver si hacemos o no hacemos el voto. Vamos a ver varios casos, 2 casos aquí, uno de la Biblia y uno de la vida real, rápidamente, en cuanto a votos de consagración. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 1, esto es Ana. Ella no podía tener hijos y en la cultura oriental es bien negativo. Y mire lo que dice 1 Samuel capítulo 1 versos 10 y 11. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. De ese voto es que nace el profeta Samuel. Pero esta mujer hizo un voto sabiendo lo que estaba haciendo. Porque cuando usted lee más adelante el relato, usted va a ver que cuando el niño fue destetado, Ana lo dejó en el templo. Se presume que era una edad de 5, 6, 7 años. No, algo así, no sé. Lo dejó en el templo y entonces lo visitaba una vez al año. Ella sabía cuál era el precio del voto que estaba haciendo. Pero porque fue fiel a Dios en el voto que hizo, la Biblia dice que Dios le dio otros hijos. Hacer votos a Dios paga. Pero hacer votos a Dios también cuesta. Y si estamos dispuestos a pagar el precio del voto, Dios está dispuesto a darnos lo que hemos votado. Hay otro ejemplo bien interesante y este es de la vida real. ¿Cuántos han oído mencionar al misionero Watchman Nee? Watchman Nee era misionero en la China. Murió en el 1972. Cuando la mamá de Watchman Nee estaba encinta, ella ya tenía 2 niñas. Y como le dije, en la cultura oriental hay 2 cosas que ellos las censuran mucho: la mujer que no puede tener hijos y la mujer que tiene hijos y lo que tiene son mujeres, o que por lo menos el primero que nace es mujer. La mamá de Watchman Nee está en el hospital para dar a luz. El día antes de dar a luz, mira por la ventana y oye al hombre que caminaba por las calles con una lámpara diciendo: son las 12 y sereno.
las 12 y sereno, es la 1 y sereno. Era el que anunciaba la hora. Era el vigilante. Ella está mirando a ese hombre y le ora a Dios. Y le dice: Señor, si tú me concedes un hijo varón, yo te lo voy a dedicar a ti el resto de su vida. Al otro día ella tuvo un hijo varón. Watchman Nee no se llamaba Watchman. Su nombre era, qué sé yo, un nombre chino. Pero a los 19 años Watchman Nee se convirtió al Señor. Y si usted ha tenido la oportunidad, bueno, si usted no sabe quién es Watchman Nee, dudo que haya tenido la oportunidad de leer el libro El hombre espiritual. Es un libro de 700 páginas. Cuando yo leí ese libro por primera vez, yo empecé a leer el libro y desde el prólogo yo me dije para mí, esto tiene que ser escrito por un hombre como de 70 años y que lleva como 60 en el Señor. Para mi sorpresa, Watchman Nee se convirtió a los 19 años y a los 25 años escribió ese libro. Y yo dije, ay Señor, ¿dónde estamos nosotros? Pero es para que usted vea, y a los 19, como a los 20, 21 años, él se cambió el nombre a Watchman. Porque como les había dicho la semana pasada, los orientales ponen nombres en base a lo que hacen, o los padres los ponen en base a lo que quieren que sus hijos hagan. Y Watchman Nee se puso el nombre Watchman porque él es un vigilante. Y si usted lee los escritos de Watchman Nee, usted se va a dar cuenta que el hombre es un vigilante. Pero mire lo que dio un voto que hizo la mamá el día antes de nacer el hijo. Watchman Nee, déjeme decirle algo más de Watchman Nee, y es uno de mis escritores favoritos, aunque, oiga bien lo que le voy a decir, escribió única y exclusivamente ese libro, El hombre espiritual. Todo lo demás, hay como 30 libros de él. Todo lo demás que está escrito bajo el nombre de él fue escrito por notas que recopilaron de mensajes que él daba o de artículos que él escribía en una revista. Pero el único libro que él escribió fue El hombre espiritual. Y si usted tiene la oportunidad de conseguir el libro y leerlo, usted va a aprender mucho, realmente. Va a aprender mucho. Pero él fundó sobre 400 iglesias en China, cuando China era China comunista con Mao Zedong. Era la iglesia subterránea. Y cuando lo metieron preso en el 1952, le dieron 20 años de cárcel por predicar el evangelio, donde una sola vez al mes podía recibir una carta, y una sola vez al mes él podía escribir una carta, y la carta no podía llevar absolutamente nada que hiciera referencia a Dios. La esposa lo podía visitar una vez cada 5 años por media hora. Cuando lo dejaron libre, se lo llevaron a otro sitio y allá murió. No se supo más nada de él. Pero sus escritos han seguido hablando por él. Eso es el producto de un voto de una madre que estuvo dispuesta a pagar el precio.
Hacer voto a Dios paga, pero hacer voto a Dios también cuesta. Y tenemos que tener eso presente, iglesia. Vamos a ver otra clase de votos, iglesia, que nosotros podemos hacer y que es peligroso. Y yo le he llamado el voto de desesperación. ¿Cuántos aquí saben qué es estar desesperado? ¿No? Yo creo que todos hemos experimentado lo que es estar desesperados. Yo una vez me desesperé y hoy lo digo con vergüenza, porque da vergüenza. Pero ¿sabe una cosa? El hermano José estaba orando y él decía: Señor, gracias por las pruebas, ¿verdad que sí? Y muchas veces nosotros no le damos gracias a Dios por las pruebas. Pero usted sabe una cosa, las pruebas nos ayudan a crecer, uno, pero también revelan nuestro carácter. Y hace muchos años atrás, yo creía que yo tenía una fe como una roca. El gran hombre de fe. Y un día se me dañó el carro y lo llevé al mecánico. Al mediodía el mecánico me llama al trabajo. El mecánico llamando al hombre de fe. Oiga bien, porque esto da vergüenza. Por eso me ayudó a aprender. Yo me creía que yo era, wow, el titán de la fe. Y el mecánico me llama y me dice: mira, te puedo arreglar el carro, oiga bien, te cuesta $160. El titán de la fe. Yo no tenía los $160. Pero enganché el teléfono, le dije: no hay problema, a la tarde busco el carro. Enganché el teléfono y fui a la oficina del trabajo. Necesito un adelanto de $60, de $160. El gerente me dice: no te lo puedo dar. Ay, el hombre de fe. ¿Cómo que no me lo puede dar? Oh, hemos dado adelantos de pago y no los han pagado. Eso se canceló. La gran fe que yo decía tener no estaba en el Señor, no estaba en su palabra, estaba en ese jefe. Y cuando me dijo: no te lo puedo dar, yo he tratado siempre de ser un hombre de palabra. Y ahora yo había empeñado mi palabra. Yo le había dicho al mecánico: a la tarde busco el carro. Y ahora a la tarde no tengo los $160. ¿Sabe una cosa, iglesia? Fue tal la desesperación por $160 que yo por ahí mismo salí y me fui del trabajo a ver cómo yo conseguía $160. Abandoné el trabajo. Después mi compañero de trabajo me dice: el gerente vino donde mí, me dijo que tú estabas bien desesperado y que te fuiste. Si a mi amigo yo le hubiese pedido los chavos, él me lo hubiese dado. Pero eso reveló lo que había en mí. Yo creía que tenía una gran fe en el Señor, pero lo que tenía era una gran fe en el jefe. Años pasaron y estamos aquí en Virginia. Y un día llego a la casa y Dalia me recibe con un papel. En el papel estaban todas las deudas que nosotros teníamos que pagar. Y me dice: estamos a 25 de qué sé yo qué mes. Para fin de mes necesitamos esto
para pagar. Sobre $1,200. Tampoco había un centavo. Pero en esa ocasión, ya yo había aprendido de aquella experiencia. Y yo tomé el papel que me dio el Dani y bajé al basement. Y en mi lugar secreto allí, le puse el papel al frente al Señor. Y le dije, Señor, esto es lo que necesitamos para fin de mes. No tenemos nada. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero lo necesitamos. Se acabó. Transcurrieron los días. Al sol de hoy yo no sé cómo lo pagamos. No lo sé. Yo solo sé una cosa. Estaba un día trabajando en mi trabajo part-time, donde estaba yo solo, y estoy trabajando y el Señor habló a mi corazón y me dijo, te estoy haciendo caminar sobre las aguas y no te has dado cuenta. Ahí fue que yo dije, wow, verdaderamente ya estamos como a 10 y todo se pagó. ¿Y cómo se pagó? Yo no sé. No tengo memoria, ni me interesa saber. Iglesia, hacer votos a Dios paga. Pero hacer votos a Dios también cuesta. Y si estamos dispuestos a pagar el precio, Dios está dispuesto a honrar su palabra. Dios está dispuesto a honrar su palabra. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere enseñar específicamente hoy con esto de los votos, iglesia? Que tengamos cuidado y no hagamos votos apresuradamente. Les dije la semana pasada que hay muchos votos que se hacen por emoción. Donde viene un predicador bien eufórico y te trae un mensaje que te tiene brincando en las sillas, y de momento viene y dice, ¿cuántos quieren hacer voto de consagración con Dios? Y en esa euforia todo el mundo levanta la mano. Amén, amén, amén. Y cuando Dios pide de ese voto, entonces que empezamos a reconsiderar lo que hicimos. Iglesia, Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Votos de desesperación. Muchas veces lo podemos hacer porque hay una pérdida de trabajo de momento. Nos despidieron del trabajo súbitamente y ahora me encuentro que no tengo para suplir a mi familia. Y salgo corriendo a hacerle un voto de desesperación a Dios. Que se nos desaparezca un niño. Y que pase un día y no aparece. ¿Usted sabe qué angustia es esa? Y en medio de esa angustia podemos llegar a hacerle votos a Dios que después reflexionamos y decimos, ¿qué hice? Iglesia, tenemos que tener cuidado con los votos que hacemos. O cuando nos dan noticias de una enfermedad terminal, le podemos hacer un voto al Señor. Vuelvo y le digo, hacer votos a Dios no es malo, pero reflexionemos antes de hacer el voto. Estemos dispuestos a que podemos pagar el precio del voto que estamos haciendo. Porque entiende una cosa, iglesia, Dios no juega. Y nosotros muchas veces jugamos con Dios. Y Dios no juega. Vamos a ver un pasaje en Eclesiastés capítulo 5. Verso 4 dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Y cuántas promesas nosotros le hacemos al Señor y después no las cumplimos?
Yo creo que en el mismo bote estamos todos. ¿Sabe una cosa? Yo estoy convencido de algo. Usted ha leído en la Biblia que hay ocasiones donde Jesús dijo: ¿cómo que se llama esto? Es que no quiero usar la palabra juicio. Pero sí, Jesús dijo en varias ocasiones, refiriéndose por ejemplo a una ciudad donde no pudo hacer milagros por incredulidad. Dice: si los milagros que se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho en ustedes, hace tiempo que se hubiesen arrepentido. Por lo tanto, en el día del juicio, ustedes van a recibir mayor condenación. O sea, eso nos dice a nosotros que hay diferentes niveles de condenación, hay diferentes niveles de juicio, hay diferentes niveles de situaciones difíciles. Y yo estoy convencido, iglesia, que cuando usted desconoce algo, Dios no es tan severo con usted como cuando usted lo conoce. Y posiblemente nosotros hemos hecho muchos votos, muchas promesas al Señor, desconociendo a lo mejor muchas de estas cosas que yo estoy hablando aquí. Pero ya hoy no es desconocido a nosotros. Y Dios espera que usted y yo reflexionemos antes de hacer un voto. Porque no estamos haciendo un voto con un hombre, lo estamos haciendo con Dios. Y Dios no juega. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Más que hacer votos, Dios está buscando obediencia. Y si nosotros somos obedientes, usted y yo no tenemos que hacer voto alguno. Muchas veces el voto lo hacemos para tratar de negociar con Dios. Pero si usted y yo somos obedientes a Dios, usted no tiene que hacer ningún voto. Dios no exige un voto. Dios exige obediencia. Mire lo que le dice Samuel a Saúl, en 1 Samuel 15:22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A Dios lo que le interesa es nuestra obediencia, no nuestros votos, porque prometemos mucho y cumplimos poco. Dios quiere que obedezcamos más. Dios quiere que obedezcamos más. Iglesia, ¿usted se acuerda cuál es la visión de esta iglesia? Se la vamos a proyectar ahí. Mírenla ahí. Levantar un ejército que no sea movido por las emociones, sentimientos o circunstancias, sino por la palabra de Dios. Porque hoy en día el evangelio se predica en base a las emociones, en base a los sentimientos y en base a las circunstancias. Se nos olvida que Dios es soberano, que Dios es grande y poderoso. Y cuando usted y yo somos movidos por la palabra de Dios, usted y yo no tenemos que hacer votos, porque lo que vamos a hacer es obedecer la palabra de Dios. Muchas veces hacemos votos de: oh Señor, voy a ayunar una vez a la semana, X días. Dios no necesita que usted y yo hagamos ese voto. Él dijo: ayuna. Y usted y yo tenemos que estar conscientes que tenemos que ayunar. Pero no hagamos un voto que no sea lazo y después nos atrape a nosotros mismos.
Por lo tanto, apréndase bien esa visión. Levantar un ejército que no sea movido por las emociones, por los sentimientos o por las circunstancias, sino por la palabra de Dios. Las circunstancias a Dios no le impiden obrar. Creamos la palabra de Dios. Creamos la palabra de Dios. ¿Usted sabe cuál es el mayor problema que usted y yo confrontamos? Y cuando digo usted y yo me refiero prácticamente a un gran número de creyentes, de cristianos, que realmente no conocemos a Dios. Decimos conocer a Dios, pero en realidad no lo conocemos. No lo conocemos. Mire lo que nos dice la palabra del Señor en Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Dios está hablando de Israel, el pueblo que Él escogió, el pueblo que Él levantó, el pueblo que Él señaló, el pueblo que Él ha hecho tantas maravillas. Sin embargo, Israel todavía no conoce a Dios. Y así está la iglesia también. No conocemos a Dios. Por eso yo les dije, la semana que viene nosotros vamos a estar hablando sobre la justicia de Dios. Porque es que no entendemos la justicia de Dios. Cuando nosotros veamos lo que abarca la justicia de Dios, entonces nosotros, como decía Eliezer el miércoles en la clase, vamos a andar de rodillas dándole gracias a Dios. El problema es que no conocemos la justicia de Dios. Mire cómo dice Jeremías capítulo 9 verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. El deleite de Dios es que usted y yo lo conozcamos a Él como Él es. No como nos quieren pintar, sino como Él es, Jehová de los ejércitos. Porque muchas veces pensamos y decimos, Dios cambió, Dios no es tan justiciero, si pudiéramos usar la palabra, que era en el Antiguo Testamento. Porque cuando usted lee el Antiguo Testamento, usted va a ver a un Dios que está obrando de una manera tremenda. Y decimos, Dios cambió. No, Dios no cambia. Démosle gracias a Dios por Jesucristo. Porque si no fuese por Jesucristo, todos hubiéramos sido ya consumidos. Es Jesucristo, iglesia. Es gracias a Él. Es gracias a Él. Aleluya. Iglesia, vamos a ver otro pasaje en Deuteronomio 23, donde nos habla esto de las promesas de votos. Verso 21 al 23 dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubieres salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Fíjense cómo la Biblia reafirma el asunto de si tú le prometes algo a Dios, cúmplelo. Ahora yo voy a decir algo aquí y muchos van a decir, ese era el propósito del mensaje. No, ese no es el propósito del mensaje. El propósito del mensaje es que antes de que usted vaya a hacer un voto a Dios, piense qué es lo que va a hacer. Ese es el propósito del mensaje. Considere qué es lo que va a hacer antes de hacerlo.
evalúe cuál va a ser el precio que le va a costar. Y si usted está dispuesto a pagarlo, entonces hágalo. Porque cuando usted pague el voto, Dios se va a encargar de pagar el voto. Pero no prometa y no cumpla, porque a Dios eso no le agrada. El diezmo. ¡Ay! Ahí era que quería llegar el pastor. No. Usted sabe. Mire, iglesia, nosotros llevamos 7 años. ¿Usted sabe cuántos mensajes se han predicado en 7 años? Un montón. ¿Usted sabe cuántos mensajes yo he predicado de dinero en esos 7 años? Yo no creo que lleguen a 10. Porque en la Biblia hay tanto material para predicar. Sin embargo, reconocemos que como cristianos diezmamos. Ahora bien, yo siempre se los he dicho a ustedes desde ahí. No es tan importante cuánto usted trae, sino con el corazón con que usted lo trae. Usted puede traer el diezmo y usted lo trae con un corazón erróneo, un pensamiento erróneo. Entienda que Dios no recibe eso. Y yo le digo a usted, resérvese el diezmo, porque Dios bendice única y exclusivamente lo que Él recibe. Y lo que Él recibe, Él lo recibe cuando viene de un corazón agradecido, de un corazón contento. Lo hemos dicho y lo repito nuevamente. ¿Se acuerda Caín y Abel? Ambos llevaron ofrendas a Dios. ¿Por qué Dios no recibió la de Caín y recibió la de Abel? Algunos dicen que fue porque la de Caín no llevaba sangre. No. La Biblia dice, usted lo puede buscar, ahí está, dice, y miró Jehová la ofrenda de Abel, miró a Abel y a su ofrenda. Cuando tú traes ofrenda a Dios, antes de Dios mirar la ofrenda que tú estás trayendo, Él te mira a ti. Y si tu corazón está recto delante de Dios, Él recibe tu ofrenda. Y esa ofrenda es la que Dios multiplica. Pero muchas veces nosotros hacemos un voto a Dios de que vamos a diezmar. Y después dejamos de diezmar. Mire, mejor no haga el voto. Mejor no haga el voto. Ah, pastor, pero usted está hablando en contra suya, porque imagínense, si no diezman. Iglesia, ¿se acuerda lo que dijimos? Dios no busca nuestros votos, Dios busca la obediencia de su palabra. Y si usted obedece su palabra, y en su palabra Él dice que diezme, usted va a diezmar. Y lo va a hacer con gozo. Y ese diezmo Dios lo va a bendecir. Esa ofrenda Dios la va a bendecir. Pero si usted entiende que usted no puede diezmar, no haga el voto. Porque usted mismo es como decíamos, lazo va a ser para ti. Y yo no quiero eso, iglesia. Yo no quiero que ninguno de ustedes se meta en un compromiso que usted no puede. Por las razones que sean. Usted no me tiene que dar a mí explicaciones ninguna. Pero usted sabe lo que usted tiene, usted sabe lo que usted puede y Dios sabe. Y usted haga como usted mejor entienda. Pero lo importante es que cuando usted traiga una ofrenda aquí, usted la traiga con un corazón agradecido. Porque entienda que lo primero que Dios va a mirar es a usted. Y después de usted va a mirar su ofrenda. Por eso Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque en el corazón de Caín ya estaba la maquinación humana. Pero en el de Abel había un corazón genuino, agradecido al Señor.
Muchas veces hacemos un voto o como les dije, venimos y el predicador, luego de predicar un mensaje bien eufórico, bien excitador, ¿cuántos quieren hacer voto al Señor? O como dije la semana pasada, ¿cuántos van a dar una ofrenda especial de $1000? Y algunos vienen y levantan la mano porque, amén, tienen las posibilidades y lo quieren hacer. Pero hay otros que levantan la mano sin tener las posibilidades. Entonces decimos, no, es que lo estoy haciendo por fe. Amén. Si usted entiende que usted tiene la fe para hacerlo, hágalo. Pero no lo haga para que me vean que levanté la mano y yo voy a dar $1000. Porque usted mismo se está echando lazos sobre usted. Y como dije la semana pasada, cuando entonces vienen las situaciones difíciles por causa de ese voto, le decimos a Dios, Dios, tú eres injusto. Y Dios no es injusto, iglesia. Dios es justo. Y por eso la semana que viene vamos a estar hablando de la justicia de Dios, iglesia. Porque es que tenemos que aprender y conocer a Dios para que no sea lazo a nuestra vida. No sea lazo a nuestra vida. Porque cometemos tantos errores con nuestras palabras. Iglesia, el mensaje que Dios nos quiere dar, pensemos antes de hablar. Pensemos antes de hacer un pacto, antes de hacer un voto. Muchas veces en la radio, en la televisión oímos programas y venimos y decimos, voy a llamar ahí, me voy a hacer un partner de ese programa y voy a enviar $20 mensuales. Dios no está en contra de eso. Si usted lo quiere hacer, hágalo. Hágalo, si lo quiere hacer. Pero mira las consecuencias. Aparte de, no comprometa lo que el Señor le ha puesto para darle a la iglesia, para darlo a otras personas diciendo, yo doy mi diezmo y lo envío por allá. Estás enviando a lugares errados, equivocados, y Dios no va a bendecir eso. Pero iglesia, no hagamos pactos a la ligera. Dios nos está avisando, ¿sabe por qué? Déjeme decirle. Se avecinan días más difíciles. Se avecinan días más duros. Y en medio de esas circunstancias es que nosotros empezamos a hacer votos a Dios. Y ahí es que tendemos lazo contra nosotros mismos. No haga votos a la ligera. Reconsidere lo que usted va a hacer voto. Piense y después haga el voto si quiere hacerlo. Pero sepa que Dios le va a demandar y le va a decir, cumple con el voto que estás haciendo. Por lo tanto, iglesia, no hagamos votos a la ligera. Dios nos ha enseñado hoy que hacer votos a la ligera es una trampa. Reflexionemos en lo que decimos. Amén. Vamos a estar puestos en pie, iglesia.